Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Vélez, director editorial de Infoquorum, y este es el octavo programa del Internacional. Nos acompaña Liz Gutiérrez Sauceda, como ya cada semana, y Emilio hoy está en una cosa de trabajo, no nos pudo acompañar. Lisbeth, buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. Pues, sí, ha sido una semana muy movida. Se está moviendo cada vez más el tema de las candidaturas, como saben, lo estamos siguiendo. Pero bueno, hoy justo para hablar del tema electoral, vamos a hablar de la última cosa, bueno, una de las últimas cosas que fue la resolución del INE, por esta vez, al parecer, acatar sus propias normas, su propia norma la propia norma constitucional, que habla de la sobrerepresentación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la reforma política de 1994, tiene previsto que un partido no puede tener más del 8% de su votación universal. Es decir, como ustedes saben, la Cámara de Diputados y sobre todo la Cámara de Diputados, más bien, tiene, la Cámara de Senadores también, tienen dos formas de representación. La primera es la votación universal directa, que como saben, directamente los ciudadanos votamos y el partido que tiene más votos, los candidatos que tienen más votos a ocupar esos escaños, pues llegan. Pero además hay una lista en la parte de atrás de las boletas, que es la lista de diputados plurinominales. De representantes para mantenerlo como en ambas cámaras. De representantes plurinominales, y hay una lista que conforman los partidos políticos con sus propuestas. En ese sentido, se da hay una fórmula para que además el partido, que conforme a los votos que obtuvo, tenga un porcentaje de esa lista como parte de su representación proporcional en las cámaras. Y estas dos maneras son las que conforman nuestra forma de elegir en el legislativo. Y en la Constitución, reitero, desde la reforma política del 94, se prevé que, por decir una cosa, si un partido tiene 30%, 35% de su, vamos a decir 30% de su representación directa, no se le puede asignar más de 8% de manera indirecta. Es decir, si, por ejemplo, el partido Morena obtiene 30% en esta elección, le corresponde máximo 8% de la lista de representantes plurinominales para ocupar esos escaños. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que esto no ha sido así en las pasadas elecciones de 2018, en las de 2015 y en las de 2012. Realmente esta es la primera vez, digamos, que el INE se planta ante un proceso electoral y dice, ahora sí, vamos a hacer valer la ley. Liz, tu lectura. Bueno, para empezar, yo estoy un poco confundida. Se supone que esa representación del 8% corresponde a los partidos y no a las coaliciones, según entiendo. Es correcto. Entonces, bajo ese principio, estaría realmente realmente en este momento es un problema, tenemos un problema de sobrerepresentación o no, porque si es la coalición, o sea, Morena, PS, PT, entonces sí hay una sobrerepresentación de esta coalición, pero no hay ningún partido sobrerepresentado en realidad. Lo que pasa es que también, a ver, esa es una muy buena cuestión a la que apuntas. Lo que pasa es que las coaliciones y la forma de presentar coaliciones también ha ido cambiando con el tiempo. Digamos, anteriormente, cuando se presentaba una coalición,
Me parece que eso además cambió desde las elecciones del año 2000 específicamente, que es cuando Fox, bueno, que el PAN se va en coalición con el Verde. Que esa es me parece que la primera vez que eso sucede. Pero bueno, anteriormente, sí en efecto se presentaba una coalición, vamos a decir, PRI, Partido Verde, ¿no? Una cosa como que está en el imaginario. Y se votaba, pero pues se votaba por la coalición, digamos, un candidato cualquiera, fuera del PRI, fuera del Verde, que normalmente eran del PRI, se presentaba, digamos, por los dos partidos. Y ya el partido, sí, me parece que la autoridad electoral con el partido, decidían, como digamos, hacia dónde se iban ese porcentaje de votación. Pero hoy por hoy, la cosa ha cambiado, es menos discrecional. Ahora, ¿cómo funciona? Ahora se presenta una candidatura por coalición o por candidatura común. Sí están los tres logos, pero si recuerdas, después de la reforma del 2007, la forma de presentar una candidatura común o una candidatura por coalición es virtualmente lo mismo. Se presenta el personaje y en la boleta su nombre aparece varias veces, digamos, representando los diferentes partidos. Es decir, vamos a hablar de, por ejemplo, López Obrador. López Obrador se presentó a la contienda electoral 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia, que es Morena y Partido del Trabajo, ¿sí? Y el PES. Y López Obrador, su nombre aparecía en Morena, en el Partido del Trabajo y en el PES. Y uno tenía la opción de votarlo así, bueno, voy a votarlo, pero mi voto, digamos de manera abstracta, se va a ir a la cuenta de Morena, ¿no? Entonces ya votaba una Morena y ese voto solo contaba para Morena. Y voto se podía incluso particionar y decir, bueno, voy a votar Morena, PES, ¿no? Es la misma coalición, es el mismo candidato, pero entonces, digamos, se fracciona la representación de ese voto en dos partidos o en hasta tres partidos, en el caso de esa elección. Entonces, ¿qué sucede? Que para evitar, y esto es a decir de la resolución del Consejo General del INE, para evitar que haya cierta discrecionalidad y para evitar que haya una sobrerepresentación, esto quiere decir que se exceda el límite legal permitido del 8%, pues lo tengo que decir con sorna porque me parece un tanto ridículo. Ahora sí van a checar hacia dónde se van los votos. Y lo digo con sorna porque digo, bueno, se supone que eso es lo que han estado haciendo los últimos, los últimos 15 años, se supone, ¿no? Y no ha Checar. sucedido en realidad. Pues no, o sea, resulta, digamos, estos son, claro, datos muy técnicos y seguramente ya estaban ahí, pero ahora sí salta, digamos, mucho a la luz que desde el 2012, y esto es, por ejemplo, con información de Forbes, estamos leyendo, que según los datos de Ciro Murayama, en el 2012 hubo una sobrerepresentación del PRI Partido Verde, que fue del 8.2, es decir, 0.2 más, ¿no? En el 2015, la elección igual intermedia, la sobrerepresentación del PRI Partido Verde fue de 9.7, es decir, 1.7 más de lo permitido. Y en la elección próxima pasada, la del 2018, la sobrerepresentación de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT, PES, fue del 10%, es decir, 2% más, lo cual sugiere que el INE no ha estado tan atento en regular este fenómeno. O que solo preocupa ahora que tenemos un nuevo régimen después de 30 años. O que realmente no preocupó tanto al INE hasta ahora. Esa Y es la eso es lo gran... que lo hace un poco, pues genera un poco de desconfianza del actuar del INE.
Además Porque genera además hay desconfianza. este discurso de la sobrerepresentación de Morena, cuando en realidad Morena no está sobrerepresentado, se trata de una coalición, ¿no? O sea, Es que como partido no está ahí hay otro, sobrerepresentado. lo que pasa es que ahí hay otro fenómeno. Eh, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? Digamos, estos fenómenos, los de las Adelitas, estas las Juanitas, perdón, que habíamos dicho, las Juanitas, que, que es el fenómeno, por ejemplo, que pasaba antes de una mujer contendía y un hombre era su suplente para tener como la cuota de género y después ella se bajaba del puesto y el verdadero, digamos, candidato accesionaba, ascendía este, al puesto, digamos, que el partido realmente quería, ¿no? Y te acordarás que este fenómeno de Juanitas se llaman Juanitas porque justo eso es lo que Andrés Manuel López Obrador hizo con el famoso Juanito, que no sabía su nombre, ¿no? Del candidato a diputado, me parece que era no, alcalde, ¿no era? No, diputado en la Ciudad de México, el diputado local, y que le decía, ¿verdad que vas a renunciar, Juanito? y que Juanito le decía, sí, yo voy y después no quiso. Y después, bueno, ya, esa es otra historia, pero después ya se terminó renunciando y ahora es incluso un acérrimo enemigo de Morena y del presidente. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, este tipo de problemas, a lo que yo iba con este punto, es que este tipo de problemas siempre van de la mano con este tipo de reglas, en donde eh, hay un cálculo político que hacen los partidos, ¿no? O sea, y entonces, para no romper las reglas, les encuentran, pues les dan la vuelta, ¿no? Y ha sido común que muchos que fueron candidatos por el PES o que muchos que llegaron al Congreso por el PES, por ejemplo, dieron una desbandada del PES, se pasaron a Morena. Y ese tipo de cuestiones creo que también están sobre la mesa. Sí, y bueno, seguramente, bueno, en el actuar del INE hay alguna intención política. Sin embargo, pues la ley es la ley. Y como Sí, que sí, creo que si en realidad no, si están actuando conforme a la Constitución, tampoco hay demasiado que discutir. Sin embargo, creo que sí hay que estar atentos del actuar del INE, porque pues sí resulta sospechoso que justo en este momento sea cuando esta regla se vuelve tan importante, ¿no? pues mira, para Y, mí es... Uh-huh. y ¿qué está pasando con los partidos que se aliaron con Morena en algún momento? Porque tengo entendido que el PT ya no está tan contento con la parte del pastel que le tocó. Eh, entonces, que por ahí también se están moviendo los hilos porque pues le faltan escaños, ¿no? Y Y quisiera terminar. me parece que esa es la gran cosa, ¿no? Con partidos como hegemónicos. O sea, como ha sido la tradición mexicana. Pues en el PRI pasaba absolutamente lo mismo, ¿no? Que, que pues llegaba el PRI como gran fuerza política y se valía los partidos satélites. En algún momento el PT fue partido satélite del PRI en términos vaya, no en términos formales, sino en términos de la realpolitik, de que pues sí se decía, oye, le roba votos a la izquierda, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la cuestión es que cuando hay es una fuerza política hegemónica, pues sí es totalmente un desequilibrio de fuerzas para los demás, sobre todo para los demás partidos chicos, ¿no? No hay que olvidar que los partidos chicos existen, según Giovanni Sartori, porque hay, digamos, puntos en el espectro político en donde esa representación cabe o hay una fuerza política que se está expresando
a través de ese instituto político. Entonces, para decirlo de manera llana, hay intereses. Y los intereses son diversos y si no caben en Morena, esta opción del PT siempre ha sido un poquito más a la izquierda que Morena, realmente, o un poquito más a la izquierda que el PRD incluso. Entonces, que el PRD en sus buenos años, además. Y creo que eso es a lo que el PT siempre le ha jugado, pero pues eso, es muy pequeña esa representación. Siempre ha estado en riesgo de perder su registro, ¿no? Y ha logrado, de cierta manera, mantenerlo, gracias a excepciones de la autoridad electoral y gracias a que ha siempre ido de coalición, ¿no? Bueno, y el PES no hubiera sobrevivido si no se hubiera aliado con Morena. Pero el PES ves que de hecho sí perdió su registro y fundaron uno nuevo, ¿no? O sea, digamos que se llama exactamente igual, ¿no? Antes era el Partido Encuentro Social y ahora es una cosa así, o sea, es muy parecido, le cambiaron uno que otro nombre y ya está, ¿no? Realmente es un nuevo partido, pero no es un nuevo partido. Yo creo que ahí el PES, pues eso, se tuvo que reconfigurar a raíz de este fenómeno que hablábamos, ¿no? Pues hubo legisladores que dijeron, bueno, ya llegué, me paso a Morena, bye, ¿no? Y lo hicieron con, digamos, eso, con todas las de la ley, pero sí, a mí lo que me preocupa es o lo que le preocupa a todo el mundo, yo creo, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay un escenario electoral ahorita muy fuerte, básicamente solo se está hablando de Morena porque se entiende que ahí reside en este momento el poder. Pero 3 meses antes de la elección, y no es por decir que Mario Delgado tenga razón o no, pero es cierto que sería sospechoso que 3 meses antes de la elección se salga además a anunciar una cosa que en efecto no es un acuerdo nuevo, no es una reforma, es simplemente vamos a seguir las reglas del juego. O sea, sí. Bueno, y además lo que preocupa también es el discurso, ¿no? Porque hay este discurso de que la sobrerepresentación y el desequilibrio de poder acaba de nacer con la llegada de Morena al poder. Y eso es lo peligroso, ¿no? Como que hay como que se borra completamente el hecho de que es algo que venimos o sea, es como una inercia de nuestro sistema político que viene desde hace muchísimos años. Y ese discurso que legitima el actuar en este momento tan oportuno, eh, el que preocupa. Sí, sí se siente como una intentona. O sea, a ver, si Lorenzo Córdoba, así ya siendo como, ya personalizándolo un poco, ¿no? Si Lorenzo Córdoba ha sido muy criticado por el presidente, por la izquierda en general, ¿no? Del país, porque se dice que dejó de ser de izquierda, dejó de ser pues del talante progresista. Y bueno, se ha dicho hasta que se vendió al PRIAN, ¿no? O sea, pero aquí no es por repetir esas cosas, no lo sé, ¿no? Lo que sí puedo asegurar, supongo, es que Lorenzo Córdoba, cuando ascendió a ser presidente del Consejo del INE, todos esperábamos que encontrara, y en ese momento, ¿te acuerdas? Era el caso Monex, la elección del 2012, a él le tocó ser presidente del Consejo General del INE, y todos esperábamos que él persiguiera esa vil y llana compra de votos que todos vimos. O sea, que en vez de dar dinero, daban este instrumento fiscal, le llamaron, ¿no? Es un instrumento fiscal. Y no fue así, ¿no? Y los Soriana y los Monex, porque todo era este entramado, ¿no? Se fueron libres y en la misma elección, en la misma, digamos, en el mismo proceso de impugnaciones, etcétera, es también en esa elección donde había un desequilibrio en la contienda en términos de la cobertura mediática. Y había toda esta andanada muy poderosa
por establecer a Peña Nieto como el único. O sea, pareciera casi que, ahí se fue la cámara, ahí está, parecía casi que un esfuerzo concertado. Y por eso dio para pensar que le habían llegado al precio a Lorenzo Córdoba. Y ese es el gran reclamo. Y creo que en este caso, Lorenzo Córdoba sale a hacer este anuncio y dice, pero es lo que siempre ha estado en la ley, cuando claramente vemos que cada una de las elecciones pasadas, desde que él es presidente del Consejo General, ha tenido sobre representación alguna coalición. Y tienes razón, en el discurso parece más bien una amenaza a Morena, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando viene de donde viene, ¿no? O sea, si el historial de quien está encabezando esta movida política o quien la está coordinando o representando, digamos, o sea, como en medios y demás, es de una persona que ha recurrentemente favorecido al régimen anterior, ¿no? Con omisiones bastante fuertes, ¿no? Porque no es una omisión de 0.2% de sobrerepresentación, no, estamos hablando de cosas más graves como los casos que tú acabas de mencionar, que se trata de mucho dinero y de compra de votos, básicamente. Básicamente. Y además, me acuerdo, creo que la elección intermedia, 2015, la primera vez que ya contendió Morena como tal, ya como partido, me acuerdo que hubo una sanción, le hicieron una sanción por cientos de millones de pesos por gasto injustificado de campaña. Entonces el INE, me acuerdo esa vez también, sabía, dijeron el partido de López Obrador, o sea, Moreno, se pasó no me acuerdo cuánto era, la verdad, no me acuerdo cuánto era el sobregasto, se supone que al tope, cuando el PRI Partido Verde también sabía, o las estimaciones eran que se había sobrepasado 3 veces el tope, pero solo a Morena se le castigó en justa proporción. O sea, es decir, a ellos sí le aplicaron las sanciones con todas las de la ley y a la coalición del PRI Partido Verde se les hicieron varias concesiones para para no sancionarles en esa elección tampoco. Y ese es el INE de Lorenzo Córdoba. Ese es el asunto, yo creo que es lo que tú apuntas, ¿no? Es muchísimo dinero. Él es el encargado, él es el árbitro, digamos, ¿no? O sea, sí hay más consejeros, se entiende que no, las decisiones no todas recaen en él, pero también hay que recordar de dónde vienen todos sus consejeros. Y sí vienen la mayoría vienen del antiguo régimen. Eh, Todavía no se ha renovado completamente el Consejo General del INE, porque pues son perfiles muy especializados, porque son perfiles que están ahí muchos años, no funcionan para solo una elección o 2 elecciones concurrentes, ¿no? La mayoría de los consejeros del INE pasan toda la vida trabajando en el INE para llegar ahí y sí llegan muy pocos. Entonces, pues sí, ese yo creo que es en este momento el gran problema. Yo creo que Mario Delgado hace mal. No sé si tuviste chance de ver sus declaraciones, que bueno, que quieren impugnar y decir que es ilegal esto, cuando pues, no es ilegal, ¿no? Yo creo que si estuviera Emilio aquí diría una cosa así como que tampoco sorprende que las fuerzas de la derecha quieran usar sus instrumentos jurídicos creados por ellos mismos, pero que ahora sí les conviene usar para castigar, pues, esto, ¿no? Para castigar esta voluntad de la cuarta transformación. El problema es el problema general que tenemos en este país, cómo se aplica la ley en función de quién la está infringiendo, ¿no? Y eso pasa en todas las esferas. El problema es que pues eso ha pasado recurrentemente en nuestro sistema electoral, en un organismo que se supone que aunque es público, es autónomo y sin embargo siempre ha servido a ciertos intereses y no hay nadie que controle este organismo y no hay
sí hay un tribunal, pero pues, o sea, a final de cuentas eso no ha tenido consecuencias reales. O sea, ¿hasta cuándo el instrumento encargado de regular nuestro sistema electoral va a seguir usando la ley a discreción como lo ha hecho en los sexenios pasados? Y yo creo que esa es la gravedad del asunto y es otra vez volver al problema de cómo se utiliza la ley, quién puede romper la ley y hasta qué punto y quién tiene impunidad y quién no, ¿no? Sin Como duda que alguna. esta instrumentación de la ley en general. No, sin duda alguna. Yo creo que todavía, bueno, todavía tenemos que mucho que ver. Apenas, hoy es jueves, yo creo que es la próxima semana, me parece haber visto, si no es que ya fue, pero pues están estos procesos de impugnación, se van a ver en Cámara de Diputados. Todo pinta para que Morena va a estar ahí sí con mucha determinación. Va a estar impugnando esto. Es ahorita quien tiene la fuerza para hacerlo. Los demás partidos, bueno, supongo que están detrás de la autoridad electoral, pues, diciendo básicamente qué es lo que dice la ley. Y en ese caso, no por estar de acuerdo con los detractores de Morena, pero pues sí es ¿No? lo que dice la ley. O sea, aquí creo que lo cuestionable es lo que justo acabas de decir, ¿no? Cómo se usa, para quién, a quién favorece, cuándo lo hacen, cuándo sí, cuándo no. En fin, el problema que creo que está generando justo este INE está generando una situación de desestabilización política que, bueno, habrá que ver cómo se resuelve eso en las urnas, ¿no? Porque a mí también me parece que esto que está haciendo el INE, muy al contrario de lo que piensa el INE o de lo que piensa quien lo piense, eh, no va a afectar la votación en Morena. De hecho, me parece que hasta pues apuntala varias de las creencias que el votante base de Morena ya tiene, ¿no? Como que las instituciones no trabajan para él, sino, o sea, para el ciudadano, sino para ciertos intereses que no son. Y creo que este actuar del INE, la verdad me pareció errático y hasta un tanto irresponsable, lo único que hace es dejar al INE un poco vulnerable, porque pues es eso, está confirmando eh, pues mitos que hay en el imaginario bueno, no mitos, más bien vamos a hablar de No, no, sobre, es una realidad, ¿no? es una realidad, Es una más bien realidad, ¿no? Que se... prejuicios. prejuicios, pero bueno, son prejuicios quizás con bastantes elementos para estar fundados, ¿no? Y, Sí, y eso fortalece el discurso del gobierno sobre las instituciones al servicio de ciertos intereses, como has dicho antes. definitivamente. Porque si me preguntan a Y mí, preocupa también que no haya, que no exista realmente una reflexión de qué vamos a hacer, o sea, una reflexión en esos niveles de qué vamos a hacer con el INE, qué vamos a hacer nosotros como parte de esta institución para que el INE sirva realmente a la democracia y a la voluntad de los votantes, ¿no? yo creo que ahí el INE necesita una super reforma. Sí, 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 sí. Urge una reforma del INE, definitivamente, ¿no? Y no una reforma que vaya, o no sé si una reforma, sino una coherencia en el actuar, ¿no? Que a lo mejor si realmente se respetaran los acuerdos que ya existen, ¿no? Como este acuerdo, si se hubiera respetado antes, no estaría siendo un problema ahora, ¿no? Pero Pero obviamente coincidirás se conmigo vuelan en los que, acuerdos y coincidirás conmigo en que es mejor tener un INE que no tenerlo. no, definitivamente, definitivamente es mejor tenerlo que no tenerlo, pero eso no significa que no sea perfectible. Y creo que al Claro, interior del organismo, en este momento y en los últimos años, ha habido muy poca autocrítica. sí. Sí, a mí también me parece que ha habido una muy poca autocrítica porque digamos, ese es el problema cuando pones autoridades así, que son paraestatales, ¿no? O sea, es decir,
son parte del Estado, pero no son parte del gobierno. Bueno, tal vez para estatales no es el concepto adecuado, pero tienen atribuciones especiales, son casi como, pues eso, son casi como las máximas, es que esas son las máximas autoridades en esa materia. Entonces, creo que no sé qué opinas tú de esto que pasó al principio del sexenio, que fue cuando López Obrador llamó a la austeridad republicana y quiso ejercer esto de que el presidente no se puede ganar más que el presidente, ¿no? Y se mandó a reformar la ley y todo. Y uno de los Y grandes Lorenzo detractores de esto, Córdoba se amparó, ¿no? exactamente, uno de los grandes detractores de esto fue Lorenzo Córdoba, que recibe como alrededor de $1 millón al mes con todo y digamos, todos los privilegios que conlleva ser consejero, además de su sueldo, y bonos y todo, ¿no? O sea, es más o menos por ahí anda. Yo creo que el dinero no es la autonomía, ¿no? Digo, porque el gran argumento siempre es que se les quiere pagar mucho, como los magistrados de la Suprema Corte, para que no puedan ser comprados, ¿no? Sí, pero eso es un Para exceso. O sea, los magistrados ganan 16 veces más que un magistrado en Francia. O sea, y no proporcionalmente, sino realmente. Exacto, Ganan como es que 16 veces más. ahí hay un argumento pues, yo creo que dará para muchas pláticas en el futuro. O sea, que yo digo, pues yo lo pienso, digamos, el dinero no es la autonomía, ¿no? Es una forma muy simplista de ver ese problema. Aquí la cuestión es los intereses. Y por intereses quiero decir, no es un pago, sino la forma en la que se enriquecen de repente ciertos personajes de la vida pública que pasan al sector privado y viceversa. Esos son los intereses. O sea, su capacidad de mover voluntades, mover recursos, que no es nada más dinero, de ejercer el poder y sus intereses particulares. Y creo que eso es parte de un debate más amplio. Pero en fin, pues sí, eso yo Sería creo que interesante ver qué tendrá que haría revisar. Lorenzo Córdoba fuera de, o sea, cuáles serían sus intereses, a dónde... Yo creo que se Como retiraría. hemos visto a Felipe Calderón irse con Iberdrola, Sí, ese es un gran ejemplo. O, no, ¿qué sucedería? o Alfredo Figueroa, que bueno, muy a mi pesar creo que está con un personaje que también me parece que era de fuerzas progresistas y después dio un giro hacia la derecha, que es Emilio Álvarez y Casa, que empezó con esta cosa de sí por México, ¿cómo se llama? No. Este partido que es justo el que lo tiene, bueno, este movimiento independiente, que es justo el que lo tiene en el Congreso, que también la diputada Riojas también, que es de la Ciudad de México, también es de ese movimiento, y que sí son, me parece que son, que de las fuerzas progresistas dieron un giro un poquito más a la derecha, no por decir que son de derecha como completamente, sino que se conformaron por empezar a jugar con este tipo de actores. Pero quisiera pasar al siguiente tema, Liz. Voy a poner un clip, pero como saben, desde el día de ayer, estoy ajustando, es que está cambiando mucho la luz. Como saben, el día de ayer llegó el presidente Luis Arce Catacora o Lucho Arce, como le dicen su comunicación social, llegó a México y fue recibido como en mi platillo no desde ayer, desde antier. Fue recibido en Palacio Nacional, tuvo ya varias sesiones solemnes, una en la mañanera, otra en el Senado. Me parece que en este momento está en Champotón, Campeche, con el presidente. Están haciendo una gira por el sureste que el presidente, bueno, está mucho
dándole, dando muchos tours por el sureste porque está supervisando las obras del Tren Maya. Y al respecto de eso, del Tren Maya, de la cuestión ambiental, de los recursos y de las comunidades, Luis Arce dio este mensaje ayer en la mañanera, y es el que vamos a poner y ahorita lo comentamos. A ver. Estamos convencidos de que un país que tiene recursos naturales, un país que tiene potencial de generación de excedente económico, la clave de eso es la apropiación por parte del Estado del excedente económico y la redistribución en la población. La clave, que nosotros lo hemos comprobado, la hipótesis nuestra de trabajo hacia el año 2005, cuando todavía no estábamos en gobierno, donde planteamos al pueblo boliviano la opción del modelo económico nuestro frente al viejo modelo neoliberal, era pues básicamente generar excedentes económicos que en lugar de que el mercado sea el mecanismo de asignación, sea el Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque se tenía que hacer una labor fundamental. El modelo neoliberal normalmente y en todo lugar hemos visto que genera concentración de ingreso en pocas manos. Es parte de la lógica del propio modelo económico neoliberal. Lo que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, somos la antítesis de ello, es la redistribución del ingreso. Y esa redistribución del ingreso no la va a hacer el mercado, lo hace el Estado. Por lo tanto, en nuestro modelo económico se genera el excedente económico, viene del gas, viene de la electricidad, viene de la minería, en fin, y eso el Estado se apropia del excedente y lo redistribuye entre la población con políticas redistributivas que llamamos nosotros los bonos, ¿no? Que son transferencias condicionadas que el Estado hace a la población. Nosotros somos, debemos ser ahora el tercer o quinto país ya que tiene una renta universal, una pensión universal. Todos en Bolivia tienen una pensión que sale, una jubilación, no sé cómo la llaman ustedes acá, que sale de los recursos naturales, que parte de los recursos naturales se redistribuyen en toda la población, hayan aportado o no hayan aportado a la seguridad social. Por lo tanto, los que tienen seguridad social se benefician doblemente, pero aquellos que fundamentalmente en el área rural, nuestros hermanos campesinos que trabajan en el campo, los trabajadores gremiales, que nosotros los llamamos así, a la gente que vende en los mercados y que no tiene un empleo, no tiene ingreso fijo, cuando termina su vida útil no tiene ninguna pensión. Esta es la pensión que nosotros tenemos. Cuando yo veía las cifras del 2019, éramos el quinto país en el mundo y el primero en los países en desarrollo que tenía una pensión universal. Esa pensión universal es parte de la redistribución del ingreso que tuvimos nosotros en nuestro gobierno. Por lo tanto, el modelo es sencillo. Generar excedentes, el Estado se apropia, se redistribuye en la sociedad y conformamos una sociedad más igual. Una sociedad más igual, y ahí está la hipótesis, crece más rápidamente, ¿no? Y esa es una de las explicaciones por qué en Estados Unidos, en Europa, en este momento, el crecimiento es sumamente lento. Y ha habido varios trabajos de investigación que se han publicado a nivel internacional de cómo tanto en Estados Unidos como en Europa ha habido grandes concentraciones de ingresos en pocas manos. Cada vez hay más y más ricos y cada vez más ricos y cada vez empieza a recrudecer la pobreza en estos países. Por lo tanto, la antítesis nuestra es redistribuir el ingreso para generar un crecimiento sostenido, equitativo y dar oportunidades a todos. Quédate en casa. Gobierno de México. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, que nos vino a dar básicamente eso, una clase muy express, pero creo que muy necesaria del rol del Estado en contraposición al rol del mercado. Liz, ¿cómo ves esto? Bueno, para empezar, bueno, la visita del presidente de Bolivia, del presidente electo de Bolivia, es, eh, es simbólicamente muy importante, sobre todo, bueno, por la manera en que se le recibe y el lugar que se le da, como se le acaba de dar a Alberto Fernández, presidente de Argentina. Esto lo que está lanzando pues es un mensaje muy importante y muy claro de alianza con las otras fuerzas progresistas de América Latina.
y lo que nos dice, este señor, pues como tú lo llamas, una clase, ¿no? Creo que es justamente lo que ha tratado de explicar Andrés Manuel, con los errores que pueda tener en la ejecución y en la... Pero la base es un poco la misma y ese es el principio de los países progresistas, tener una política de redistribución y combatir la concentración de la riqueza en unas manos. Y eso va más allá del combate a la corrupción, ¿no? O sea, es una cosa aparte. Pero redistribuir los excedentes de la producción de los recursos de la nación ha sido la estrategia de Bolivia y creo que en cierta medida es la estrategia que quiere el presidente para fomentar el desarrollo económico. Entonces, me parece muy importante este tipo de diálogos, como cuando vino Alberto Fernández también. Alberto Fernández habló mucho de la manipulación de los medios, ¿no? De cómo los medios de comunicación a nivel internacional como que exaltan demasiado los errores del gobierno y no hablan de los progresos que se están teniendo desde que hay un gobierno de izquierda en Argentina, que sí está en medio de una crisis económica por la crisis sanitaria, pero bueno, eso ya se veía venir y eso tiene su explicación en los ritmos de la economía y la historia ya económica de Argentina, que es un caso aparte. Sin embargo, como que me parece que juntar estos discursos y exponerlos, porque conocemos muy poco de América Latina, ¿no? Y la influencia de los medios europeos y estadounidenses y, y de las ideas que ellos quieren como promover en la sociedad, pues ha sido hasta ahora bastante hegemónico, ¿no? Como que la resistencia un poco viene desde los medios, desde ciertos medios nacionales, y sin embargo hay muy poco intercambio con estas naciones progresistas porque obviamente el discurso progresista ha sido, pues se ha tratado como de tapar y como de no exponer muchísimo. Y a mí me parece políticamente, como estrategia de comunicación política nacional, me parece genial, como darle estos espacios a estos líderes políticos dentro de su comunicación social. Me parece que genera quizás que le da credibilidad al proyecto de nación y que además, y bueno, ni hablar de el posicionamiento a nivel internacional, ¿no? Eso es además lo más evidente, pero a nivel nacional también crea da este mensaje, ¿no? Y sí, o sea, comunica sobre la base ideológica de este gobierno y que no es como una locura de un gobierno, sino una, una base ideológica que es compartida por otros países a los que les ha funcionado en cierta manera. Creo que ese es un apunte súper importante, no olvidar que el presidente López Obrador el día de ayer, cuando, digamos, inaugura la mañanera de ayer, que es de hecho, digamos, que seguimos las mañaneras, sabemos que todos los días llega y habla, etcétera, sí, pero el día de ayer, como fue la visita del señor presidente Luis Arce, de hecho se transformó en un acto protocolario de Estado. O sea, esa rueda de prensa de ayer y en las que ha estado el presidente de Bolivia, son actos de Estado y son actos protocolarios. Y me parece que justo tiene esa es la diferencia fundamental. Y cuando lo introduce, digamos, cuando hace la introducción de la visita de Estado, López Obrador remarca esto de que es un gobierno progresista, pero que es un gobierno también indígena, ¿no? Es un gobierno que nace del proyecto político de Evo Morales y del partido el MAS. Y bueno. Ya del Estado plurinacional. Sí, exacto. Y que es el que justo le cambió la denominación a Bolivia por Estado plurinacional,
para incluir la realidad de que es un estado que es, me parece que más de 80% indígena, y que además son de diferentes grupos étnicos, no todos son, digamos, los mismos tipos de indígenas como acá. Entonces, me parece que eso fue, bueno, eso en su momento fue de hecho revolucionario en Bolivia, tan revolucionario que el partido Podemos en España, que ahora comparte la rectoría del Estado español con el PSOE, también uno de sus proyectos es hacer de España un Estado plurinacional, porque se entiende que hay diferencias en los grupos humanos que conforman un Estado, y que de hecho el proyecto de Estado desde el siglo XIX siempre ha sido, digamos, el cambio del feudalismo a la modernidad. Se atravesó por muchas cosas y muchos cambios de paradigmas, pero nunca se atravesó por el cambio de paradigma de incluir voluntariamente al otro. Siempre fue una suerte de imposición, de ahora vives en un reino, ahora vives en un estado-nación. Eso nunca se discutió, digamos, de manera democrática. Con toda sinceridad, la única democracia que lo ha hecho, de hecho, es los Estados Unidos, pero bueno, ellos creen que ellos básicamente inventaron la democracia contemporánea, cosa que no es así. Digamos, hay ejemplos. Lo único que digo es que nadie hace las cosas absolutamente bien a la primera. Pero creo que es importante porque sí, todos recordamos que el año pasado estaba Bolivia pasando en una situación completamente distinta. Y como sabemos, completamente distinta porque Evo Morales fue depuesto de su presidencia por la fuerza, por la vía del golpe de Estado. Y lo que me parece admirable, que justo López Obrador le da sus felicitaciones, que creo que son muy sentidas por parte de López Obrador, a todos los bolivianos, se las da, es que hayan resuelto ese conflicto por la vía pacífica, y que se haya podido convocar a elecciones, y que se haya restablecido el proyecto político, que bueno, él mismo lo ha dicho, se confirma así que fue un golpe de Estado, porque el proyecto político de Evo Morales, Volvió a ganar. del MAS, volvió a ganar. Entonces, y ahí hay muchas cosas que pasaron de este marzo al año pasado, al marzo pasado, que hay que discutir. Por ejemplo, el involucramiento de la OEA, ¿no? Y de su secretario general, que salió inmediatamente a aplaudir el golpe de Estado y a validarlo. Sí, a validarlo como un movimiento social, o sea, como dándole una legitimidad que viene de una demanda del pueblo, ¿no? Y de un movimiento social que depuso a Evo Morales. Y ahora al parecer, están muy preocupados por las violaciones a derechos humanos, que no sé, habría que discutir si está sucediendo o no, pero al parecer Yanes está bastante bien, ¿no? A diferencia de los presos políticos que estuvieron durante que los presos políticos del gobierno de facto, ¿no? Donde hubo pues asesinatos y hubo pues tratos inhumanos y demás que están registrados. Y es ahora que la OEA se pronuncia con mucha preocupación. Y es otra vez esta cuestión, ¿no? De la instrumentalización de los acuerdos, sí, y las reglas hacia ciertos intereses, ¿no? Además, todos recordarán que cuando Yanine Áñez entra al poder, lo hace con, ¿cómo fue el proceso de golpe de Estado? Fue fraguado desde una comunidad específica que me parece que es el bastión de la derecha en Bolivia, y se convenció desde ahí a los líderes militares de
presionar a Evo Morales y decirle, bueno, o renuncias o vamos a tener un problema. Un poco fue, pues, ¿cómo se llama? Así fue la indirecta de, bueno, si no renuncias, te vamos a hacer un golpe de Estado militar, ya violento. Creo que el involucramiento de los militares en el golpe de Estado del año pasado fue por demás macabro. Y aún más macabro se tornó cuando Yanine Áñez entra al Palacio Presidencial con una Biblia de este tamaño. O sea, bueno, hay fotos, las vamos a incluir en el segmento, con una Biblia gigantesca y ahí jura su puesto de presidenta de facto e ilegalmente pospuso las elecciones que estaban mandatadas por la Constitución en caso de la ausencia del Ejecutivo. Ella pospuso las elecciones en 2 ocasiones. Supongo y además llega con un discurso abiertamente antiindígena y racista, ¿no? Así es. Yo no sé de dónde saca que es blanca caucásica, ¿no? Pero traía este discurso o legitimaba este discurso sumamente agresivo hacia las comunidades indígenas, ¿no? Como... Pues es que eso es lo que pasa con el discurso de la derecha. Se introduce de repente tanto y no solo en el imaginario social, sino también en el personal, que incluso te genera esto del odio a tu propia clase, del odio a tu propia condición histórica, ¿no? Ese es un tema que, bueno, es muy visible en todos los lugares donde, o sea, digo, se vuelve muy visible en todos los lugares donde la derecha triunfa, porque entonces el problema sí nos revienta a todos como sociedad. Lo vimos en el caso por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Cuando llegó Donald Trump, ¿quién había votado por Donald Trump? Es decir, por un hombre blanco de mediana edad, millonario. No habían sido los millonarios, había sido todas las comunidades rurales y de cierta forma sí periféricas del Midwest de América, ¿no? Del medio oeste de Norteamérica. O sea, habían votado literal por Donald Trump los más desprotegidos por el establishment gringo. Entonces, pero eso lo ves, es recurrente. Es recurrente y no creo que sea solo un problema de educación. De Francia con el nacional. A mí me parece que lo que está operando ahí no es solo la educación o la ignorancia, me parece que lo que está operando es el gran tema del populismo de derechas, ¿no? Y de la manipulación de las emociones. Y todo lo que decías ahora de las fake news y de, bueno, justo la cuestión de Argentina tiene mucho eso. En Argentina, digamos, no solo en México hay malos medios de comunicación, en Argentina también hay unos pésimos, súper fascistas, pero también los hay en Alemania, o sea, y también los hay en Inglaterra. Y en Francia y en todos lados. Y ese fenómeno, como tú dices, que se repite y se repite, pues tiende a, cuando juega con estas emociones, como que lo que hace es manipularlas para poner la responsabilidad o la culpa de la situación en ciertos grupos, generalmente grupos indígenas o pobres o inmigrantes, ¿no? O sea, y hay esta demonización de estos grupos y es de eso de lo que se valen los discursos de extrema derecha para ascender. O bueno, de la Creo que se fuerza. introyecta tanto esto, que claro que personajes como Yanine Áñez ven ventajoso aliarse a los verdugos para sacar raja política, para aventajar políticamente. Tan es así que, bueno, llegó a ser presidenta de facto. Ahora, como sabemos, la semana pasada fue detenida ya por el gobierno, el gobierno de Bolivia, por su participación en el golpe de Estado.
Acusa de terrorismo, sedición y conspiración, ¿no? Contra el Estado. Sí, bueno, y ahí yo creo que lo más rescatable de todo ese episodio fue el actuar, o sea, bueno, no lo más rescatable es la integridad de no solo el MAS, sino de la sociedad boliviana en resistir esa imposición, resistir ese golpe Y y que se haya salir, de hecho, solucionado de manera pacífica, como bien dijiste. eso fue para mí lo más resaltable, ¿no? Pero lo más resaltable desde lo que podemos decir desde este país fue el actuar, ahí sí tengo que decirlo, fue el actuar del presidente de México y que podemos decir le salvó la vida a Evo Morales, le salvó la vida, ¿no? Y vaya, que la derecha mexicana, qué barbaridad, Uy, sí. eh, estaba prendida de la lámpara y un poco exigiendo, no un poco, bastante exigiendo que regresara Evo Morales a Bolivia. Y pues, bueno, o sea, fue un episodio de tensión internacional y local. No sé, se exigió al presidente que rindiera cuentas, cuánto cuesta tener a Evo Morales en México, cuánto, en fin, pero un poco sí quiero señalar la vileza de eso, porque le salvaron la vida, independientemente de que estén o no de acuerdo con él, ¿no? Yo creo que todos los líderes son sujetos de crítica, pero Por eso es supuesto, una pero cosa. todos merecen asilo político mientras se solucionan las cosas en sus países, ¿no? Sí, nada, o sea, so pena de muerte, o sea, Evo Morales fue muchas cosas, pero nunca fue un torturador, nunca fue un genocida, nunca fue un traidor a su patria. Entonces, en ese sentido, creo que esto de so pena de muerte y que la derecha mexicana se tienen que entender las consecuencias de sus actos y sus peticiones. Estaban diciendo regreso a Bolivia y obviamente todos estaban diciendo ¿a qué? ¿A morir? Porque eso sería. Eh, y creo que el gobierno mexicano desplegó ahí un gran humanitarismo, no muy distinto al que está desplegando en este momento. Quiero hacer lectura, esto salió la tarde de ayer, del anuncio conjunto, la declaración conjunta firmada por López Obrador y por Luis Arce, sobre los acuerdos a los que llegaron en materia de cooperación. El primer acuerdo es la suspensión de visas. Ya no se va a pedir, México tenía la restricción migratoria impuesta a Bolivia y ahora los ciudadanos bolivianos podrán viajar a México sin necesidad de tramitar una visa para su viaje, ¿no? La segunda cosa es promover un acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos para hacer frente al COVID-19. Esto es justo lo que hablaba de humanitarismo, Liz. O sea, le está extendiendo literal la mano este gobierno a un gobierno que considera gobierno amigo y gobierno hermano, que no tiene las mismas posibilidades económicas como México, de haber comprado vacunas. Y aquí veo otra vez saltando a la ultraderecha, ¿no? Y a la derecha, para decir que, ¿cómo? Si en este país no nos alcanza, ¿por qué vamos a estar ayudando a otros, ¿no? Me parece, y aquí nada más me gustaría decir que me parece deleznable ese discurso, porque creo que ahorita todos los países ricos y pobres están en necesidad y tendernos la mano es ahorita esencial y es de vida o muerte. Entonces, bueno, continúa, amigo. No, y el último punto y yo ahora retomamos esto que dices, el último punto nada más es exhortar a la OEA a respetar la democracia y a abstenerse de intervenir en asuntos internos de países, de conformidad a los principios de su carta constitutiva. Y pues eso es, yo creo que es lo más interesante sin duda va a ser el exhorto que haga Marcelo Ebrard a la OEA, que ya le hizo una protesta formal al secretario general de la OEA, justo en esta situación del golpe de Estado de Bolivia. Pero creo que esto va a ser interesante porque la OEA debe de reformarse o desaparecer. Hoy por hoy es
es nada más la vocería internacional de intereses norteamericanos, ¿sí? Intereses gringos, y de su muy particular y estrecha visión de la democracia. Y no podemos tener un organismo multilateral internacional sancionando a favor de los golpes de Estado. O sea, creo que eso lo dice todo. Tanto a favor de los intereses que lo mueven. Esto no lo comentamos, pero el golpe de Estado en Bolivia sabemos perfectamente que estaba pues comandado por fuerzas económicas interesadas en sus recursos naturales. Y de ahí el discurso y de ahí la importancia del discurso sobre la hegemonía del Estado o no, el poder del Estado Sí, sobre los recursos y su distribución, sobre todo sobre los excedentes. ¿No? eso qué bueno que lo mencionas. De hecho, todavía tenemos unos minutos, lo podemos comentar. Famoso episodio en redes también. Evo Morales lo dijo, pero claro, como Evo Morales lo dijo, entonces no es cierto, o sea, no es cierto entre comillas, porque la derecha tiende mucho a no escuchar lo que dice Evo Morales, porque es una postura racista y colonialista, es decir, el indígena dijo, entonces no es cierto. O sea, un poco así es la fórmula. Pero de nuevo, ahora con la presidencia de Luis Arce, de nuevo se hace este punto de el golpe de Estado estuvo motivado específicamente por Tesla. Tesla, la compañía automotriz de Elon Musk, de este magnate australiano súper, yo diría que es una persona difícil, ¿no? En general, pero que la base principal de sus automóviles son eléctricos y su base principal es tener baterías de litio. ¿Y dónde están los yacimientos de litio más grandes de América y bueno, del mundo? En Bolivia. Entonces creo que la cuestión se retomó, se dijo, lo dijo Luis Arce, ya como presidente del Estado boliviano. Elon Musk respondió. No sé si recuerdan esto. Elon Musk respondió en redes sociales, en Twitter específicamente, y le dijo que Tesla, una cosa así como Tesla, va a promover los golpes de Estado que quiera, así una Sí, cosa tanto bárbara. como sea necesario, algo así, sí, sí, Ajá, sí. Sí, no, una cosa sí, bárbara, así de... lo vi y ahí es cuando ves el tamaño del problema, que no es ningún mito y no es ningún cuento. Realmente hay intereses económicos cuando hay movimientos políticos así. No, movimientos políticos no es la palabra correcta. Cuando hay movidas políticas así, cuando hay intervenciones políticas de este tamaño y de esa gravedad. Lo Yo creo mismo que pasó con la historia de los golpes de Estado en Latinoamérica. Finalmente había así, intereses extranjeros, económicos extranjeros, aliados con los intereses económicos nacionales de ciertos grupos para promover ese golpe de Estado. ¿Y para qué? Para apropiarse de los recursos. yo creo que eso es, y bueno, un poco para terminar, sí quisiera dejar este mensaje a la audiencia. Mucho se dice, en la derecha mucho se dice que, me acuerdo que una crítica al López Obrador era que no hablaba inglés o que no hablaba inglés bien, ¿no? Eh, y que qué imagen iba a dar eso de México en el extranjero. Pues hablando de imágenes en el extranjero, en este caso sí quisiera decir abiertamente, yo prefiero que a este país se le conozca por su hospitalidad, por su humanitarismo y por salvar la vida de los dirigentes sociales de América Latina, a que se le conozca por cómo se le conoce a Estados Unidos, por su intervencionismo, por su capitalismo rapaz, al punto de poner en riesgo la estabilidad de la región. Y creo que eso es lo más importante. ¿Qué imagen queremos de México en el extranjero? Yo creo que estamos en este momento, creo que no ha habido una mejor imagen de México en el extranjero en 100 años. Y sí, sí estoy referenciando a Lázaro Cárdenas, ¿no? Como Lázaro Cárdenas salvó a tanta gente
de refugiados de la Guerra Civil Española, para mí es el episodio más emblemático, solo comparado con el de Gilberto Bosques, ¿no? Cuando el Schindler mexicano salvó a más de 40,000 personas del Holocausto. Ese tipo de cosas son, creo, a las que debemos de aspirar para hacer nuestra imagen en el extranjero, ¿no? Sí, El argumento de la derecha. Esa es la imagen internacional que deberíamos de tener, y no la imagen internacional de un país todo sometido a los intereses de Estados Unidos, como ha sido hasta ahora, como había sido hasta ahora. Pues bien, con esto los dejamos. Yo soy Miguel Vélez, director editorial de Infoquorum, y le agradezco a Liz. Liz, te agradezco mucho que nos veamos. Y bueno, nos veremos la próxima semana para otro episodio de La Internacional. Dejen sus comentarios, preguntas, propuestas en la sección de comentarios. Los invitamos a suscribirse a su canal y a seguirnos por nuestras redes. Y que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Muchas gracias.